Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir. Así se presentó el profeta Ageo delante de los líderes del pueblo de Israel, hablando la palabra de Dios. No saludó, no dijo vengo a pedir audiencia, se presentó directamente anunciando el mensaje de Dios. Ustedes dicen, aún no es tiempo de reconstruir, pero yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen muy seriamente en lo que están haciendo. La última vez que tuve el privilegio de poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios, una reflexión de la palabra de Dios, hablé de Ageo capítulo 1. Dios les enviaba un mensaje retador. Han abandonado la construcción del templo y se están dedicando a sus propias cosas, a sus propios negocios, a sus propias casas, a sacar el país económicamente adelante. Y todo lo que han conseguido es crisis económica y que el trabajo que realizan sus manos parezca vano. 24 días estuvo el pueblo y los líderes pensando en el mensaje de Dios antes de tomar una decisión. Y cuando la tomaron, dice el versículo 12 del capítulo 1, oyeron el mensaje de Dios, tuvieron temor, se dieron cuenta de que estaban desaprovechando sus vidas en cosas que eran vanas y tomaron la decisión de obedecer a Dios a pesar de las amenazas de sus enemigos, a pesar de la oposición que estaban encontrando y a pesar de la crisis económica. Y llegamos al capítulo 2 de Ageo. Llevaban un mes edificando el templo, reconstruyendo el templo de Dios, cuando comenzó a cundir el desaliento en sus vidas. Los trabajos parecía que apenas avanzaban. Y el templo ni de lejos se parecía a la grandiosidad del templo de Salomón. Y es en ese momento, cuando el desaliento cunde, cuando Dios de nuevo interviene enviando un mensaje a través del profeta Ageo. Esta vez el mensaje era de ánimo, de aliento. Dios quería animar a su pueblo a que continuaran con la obra sin desmayar, a que completasen la obra que habían comenzado. ¿Qué hacer cuando el desaliento, el desánimo aparece en nuestras vidas? Lo primero que yo descubrí en el profeta Ageo capítulo 2 es que tenemos que asumir nuestra realidad, nuestras limitaciones. Dios les habla y les dice, todavía hay entre ustedes algunos que conocieron mi templo anterior. ¿Qué les parece el templo de ahora? ¿Verdad que es muy poca cosa si lo comparan con el primero? A mí me asombraron estas palabras. La franqueza de Dios es impresionante. Dios no lo dice en tono de reproche. Solo quiere que se den cuenta de su propia realidad y de sus propias limitaciones en ese momento. Ellos querían construir un templo que glorificara a Dios y que dijese a todo el mundo, miren cuán grande es nuestro Dios. Pero en ese momento ellos no tenían capacidad ni económica, ni física, ni como pueblo que estaban reconstruyendo después toda la ciudad para construir un templo como el de Salomón. Y Dios se lo dice, yo no le estoy pidiendo un templo como Salomón. Tenemos que asumir nuestras propias limitaciones, nuestro propio cansancio, nuestra edad, las circunstancias que nos están rodeando. Ser realistas. Nosotros no podemos a veces hacer grandes e imponentes trabajos. Es necesario ser consciente de nuestra realidad para no sufrir decepciones por no conseguir aquellas cosas y aquellos grandes proyectos que tenemos en mente. Lo primero, ser realistas, darnos cuenta de nuestras limitaciones. Pero lo segundo que tenemos que hacer cuando cunde el desánimo en nuestras vidas es recobrar ánimo. Recobrar ánimo. ¿Cómo? Mirando no solamente los elementos externos y reales de nuestro entorno, sino siendo consciente de que hay alguien que está trabajando en medio de nuestra debilidad para hacer grandes obras. Y ese alguien
es nuestro Dios. Esa es nuestra ayuda mayor. Les dijo Dios en el versículo 4 del capítulo 2 de Ageo: yo soy el Dios de Israel y estoy contigo, estoy con todo el pueblo, así que anímense. ¿Quién es el que está a nuestro lado? El Dios Todopoderoso, el que ha demostrado a lo largo de la historia que Él es fiel y que cumple sus promesas. Dice el versículo 5, cuando ustedes salieron de Egipto, yo les prometí que los acompañaría. Así ha sido siempre. Mi espíritu los acompaña. Por eso no tengan miedo. Hasta ese momento, Dios había ayudado al pueblo de Israel en todas sus dificultades. Y esa era la mayor garantía de que Él lo iba a estar y a seguir haciendo hasta el final. Miremos nuestra historia. Comprobemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que ha hecho a lo largo de nuestras vidas. Y tomemos aliento. Les dice en el versículo 8, la plata y el oro me pertenecen, así que no tengan miedo. Yo tengo todos los recursos necesarios para que la obra que están haciendo llegue a buen fin. Anímense. Yo estoy con ustedes. Así que cuando somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras pocas fuerzas y el desaliento nos abarca, miremos a Dios y pongamos en Dios nuestra mirada y recobremos ánimo en que Él está obrando a pesar de nuestra debilidad, más bien en medio de nuestra debilidad, porque Él se engrandece en nuestra debilidad. En tercer lugar, cuando aparece el desánimo, tenemos que seguir trabajando. Dice el versículo 4, anímense y pongan manos a la obra. Tenemos que esforzarnos a pesar de que no nos apetezca, porque cuando viene el desánimo queremos quedarnos, pararnos y decir, total, ¿de qué vale? Pero Dios nos va a dar la fuerza. Nosotros tenemos que continuar. Nos cuesta, es duro, pero tenemos que continuar confiando en nuestro Dios. Él dice, yo voy a estar ahí, pero también dice, pongan manos a la obra. Así que seguir trabajando. En cuarto lugar, cuando caigamos en el desaliento, tengamos esperanza. Dice el versículo 6 y 7, yo soy el Dios de Israel y dentro de poco tiempo haré temblar el cielo y la tierra, sacudiré el mar y la tierra firme, haré que tiemblen todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí. Y así llenaré de esplendor esta casa. La grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este lugar concederé paz, afirma el Todopoderoso. ¡Qué palabra más hermosa! En la Biblia, el temblor se asocia, o esa imagen se asocia a Dios actuando en medio de su pueblo. Y Dios promete llenar con su gloria el templo cuando estuviese terminado. Lo realmente importante no era el templo en sí misma, la grandeza física que tuviese ese templo. Lo realmente importante era la presencia de Dios llenándolo todo y la relación del pueblo con su Dios. En eso es lo que tenían que fijarse. No era por su fuerza, no era la grandiosidad externa, era lo que Dios iba a hacer en medio de su pueblo. En quinto lugar, cuando estamos desanimados, busquemos la voluntad de Dios. Es buena y es perfecta para nosotras. 2 meses y 3 días después de ese segundo mensaje de aliento, Dios volvió a hablar por medio del profeta Ageo a su pueblo. Esta vez tenía por objetivo advertir al pueblo de que Él quería de ellos algo más que una mera construcción física del templo. Había algo más importante que ofrecer sacrificios para intentar conseguir el favor de Dios. Dios quería que su pueblo lo amase con corazones sinceros, por encima de todas las cosas. Con todo su corazón lo buscaran a Él, que anhelaran tener una relación íntima con su Dios. De hecho, la construcción del templo tenía que ser solamente reflejo del amor del pueblo hacia su Dios, el anhelo que tenía de poder tener una relación constante con su Dios. La construcción del templo
tendría que ser el resultado de cuánto amaba el pueblo a su Dios. Los sacrificios, las obras que podamos hacer, no nos van a limpiar, no nos van a hacer más santos. Confiar en Dios y descansar en su gracia, en su misericordia, en lo que Él está haciendo en nosotros, en ese regalo de amor hacia nuestras vidas. Eso es imprescindible para poder caminar en ese camino de restauración en nuestras vidas. Confiar en que Dios está obrando en nosotros es lo que nos rescatará y nos sacará del desánimo y del desaliento. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, flaquearemos. Pero Dios es fiel. Es el Dios que ha prometido acompañarnos, guiarnos, estar cerca de nosotros y restaurarnos. ¿Qué hacer cuando aparece el desánimo en nuestras vidas? Reconocer nuestras limitaciones y debilidades delante del Señor. No puedo, Señor. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta de que no podemos y lo confesamos a nuestro Dios, es cuando Él va a poder obrar en nuestras vidas. Es cuando vamos a poder mirar a Dios pidiendo socorro y es cuando Dios va a demostrar su poder, su fidelidad, su misericordia y su obrar en medio de nuestra debilidad. Y a partir de ahí, poner manos a la obra, trabajar depositando nuestra esperanza en lo que Él va a hacer a través de nosotros, viviendo en obediencia y en su voluntad por amor a su nombre. No porque es lo que tenemos que hacer, no por miedo, sino por amor a su nombre. Y el resultado será que Él va a proveer en nuestras vidas paz. Piensa seriamente en lo que estamos haciendo. Meditad, meditemos sobre nuestros caminos. ¿En qué o en quién estamos invirtiendo nuestras vidas y nuestro tiempo? Es tiempo de que tomemos decisiones. Es tiempo de que tu esperanza, mi esperanza, nuestra esperanza esté puesta en Dios. Volvamos nuestra mirada a Dios y confiemos en que Él está obrando grandes maravillas en medio de nuestra debilidad. Y pongamos manos a la obra. Que el Señor les bendiga. Un placer poder compartir de nuevo todo lo que Dios está hablando a mi corazón. Bendiciones.